Mi cuñado convenció a mi hermana de que yo lo quería porque rechacé sus insinuaciones, y en plena cena de Navidad, ella se levantó de la mesa, señalándome con el dedo mientras gritaba que yo era una cualquiera que andaba detrás de su marido. La copa de vino tinto se estrelló contra el suelo cuando mi hermana Patricia terminó su acusación, el líquido rojo esparciéndose como sangre sobre las baldosas blancas del comedor de nuestros padres. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto únicamente por el sonido de mi respiración entrecortada mientras 23 pares de ojos me observaban con una mezcla de shock, curiosidad morbosa y juicio silencioso. Entonces hice algo que nadie esperaba. Me puse de pie lentamente, tomé mi bolso con calma absoluta y saqué mi teléfono. «Perfecto», dije con una sonrisa que heló la sangre de Roberto, mi cuñado, «porque tengo algo que mostrarles a todos». El rostro de Roberto se transformó del triunfo sádico al pánico más absoluto cuando vio la pantalla de mi dispositivo. Lo que él no sabía era que cada una de sus insinuaciones, cada mensaje obsceno, cada acercamiento no deseado había sido grabado, fotografiado y documentado meticulosamente durante los últimos 8 meses. Mi nombre es Elena Ruiz. Tengo 26 años, y hasta esa Nochebuena del infierno, había sido la hermana menor perfecta, la hija obediente, la cuñada respetuosa que mantenía la paz familiar a cualquier precio. Patricia, mi hermana mayor por 4 años, siempre había sido la niña dorada de la familia, la primera en casarse, la primera en dar nietos, la que vivía la vida perfecta con su esposo perfecto en su casa perfecta. Lo que mi familia no sabía era que Roberto había estado acosándome desde el día de su boda, y que yo había estado recopilando evidencia para el momento exacto en que él intentara manipular la situación a su favor. Ese momento había llegado, y Roberto estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a la mujer equivocada. La historia comenzó 8 meses atrás, durante la celebración del 3er aniversario de bodas de Patricia y Roberto. Habían organizado una fiesta en el jardín de su casa, una de esas reuniones familiares, donde todos fingimos que somos la familia perfecta mientras tomamos fotografías para las redes sociales. Yo acababa de terminar mi carrera en psicología y había empezado a trabajar como consejera en un centro comunitario. Estaba soltera, enfocada en mi carrera, y genuinamente feliz de ver a mi hermana radiante junto a su esposo. Roberto siempre había sido encantador, uno de esos hombres que saben exactamente qué decir para caer bien a todo el mundo. Trabajaba como gerente en una concesionaria de automóviles. Tenía esa sonrisa perfecta de vendedor y esa forma de hacer que cada persona se sintiera como la más importante del mundo cuando hablaba con ella. Durante los primeros años de su matrimonio con Patricia, yo lo había considerado el cuñado ideal, atento con mi hermana, respetuoso con mis padres, incluido en todas las reuniones familiares. Esa noche de aniversario, mientras ayudaba a Patricia a servir el postre en la cocina, Roberto entró supuestamente a buscar más hielo. «Elena», me dijo acercándose demasiado mientras yo cortaba el pastel, ¿has pensado alguna vez en lo que habría pasado si nos hubiéramos conocido antes que Patricia y yo? Su mano rozó mi cintura de manera que parecía accidental, pero que mi instinto me gritó que no lo era. «Roberto, creo que deberías volver con los invitados», le respondí, dando un paso atrás y manteniendo mi voz firme pero baja para no crear una escena. Él se rió como si hubiera sido una broma, pero sus ojos tenían algo que no me gustó nada. «Solo era una pregunta hipotética, Elena. No te pongas tan seria». Esa fue la primera señal de alarma, pero como muchas mujeres, la descarté pensando que tal vez había malinterpretado la situación. Roberto era el esposo de mi hermana, el padre de mis sobrinos, un miembro respetado de nuestra familia. Seguramente había sido un comentario inocente que yo había malentendido por estar demasiado sensible. Pero los comentarios continuaron. Durante las siguientes semanas, Roberto empezó a buscar pretextos para hablarme a solas. Aparecía en casa de mis padres cuando sabía que Patricia no estaría allí, siempre con alguna excusa. Necesitaba recoger algo. Quería preguntarle algo a papá. Había pasado por casualidad y decidió saludar. Cada vez, terminaba acorralándome en algún momento, para hacer comentarios sobre mi apariencia, mis relaciones amorosas, o para insinuar que Patricia no lo comprendía como yo podría hacerlo. La situación escaló cuando empezó a enviarme mensajes de texto. Al principio eran aparentemente inocuos. «Hola, Elena. ¿Cómo estás? Vi algo que me recordó a ti. Espero verte pronto en la reunión familiar». Pero gradualmente se volvieron más personales, más sugerentes. Me preguntaba sobre mi vida amorosa, comentaba sobre fotos que yo subía a mis redes sociales y empezó a enviarme mensajes tarde en la noche, con excusas cada vez más elaboradas. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Empecé a documentar cada interacción,
Mi formación en psicología me había enseñado sobre patrones de comportamiento y la importancia de la evidencia cuando se trata de acoso. Cada mensaje quedó guardado. Cada llamada fue grabada usando una aplicación en mi teléfono. Cada encuentro casual fue registrado con fecha, hora y testigos presentes. Roberto se volvió más audaz. Durante una cena familiar en casa de mis padres, se las arregló para sentarse a mi lado y pasó toda la noche rozando mi pierna con la suya debajo de la mesa. Cuando me levanté para ayudar a mi madre a limpiar, él me siguió a la cocina y me arrinconó contra el fregadero. «Elena», me susurró, su aliento caliente contra mi oído. «Sabes que hay algo entre nosotros. Puedo verlo en la forma en que me miras». Sus manos se posaron en mis hombros y yo sentí náuseas. «Roberto, aléjate de mí ahora mismo», le dije con voz firme pero baja, consciente de que mi familia estaba en la habitación contigua. «Estás casado con mi hermana, y esto está completamente fuera de lugar. Vamos, Elena, no finjas que no lo sientes tan bien. Patricia está tan ocupada con los niños que ya ni me ve. Tú y yo podríamos». «No», lo interrumpí, empujándolo para apartarlo. «No hay nada entre nosotros, Roberto. Amas a mi hermana, tienes una familia hermosa, y esto se termina aquí». Él retrocedió con esa sonrisa que estaba empezando a odiar. «Como quieras, Elena. Pero recuerda que fui yo quien te dio la oportunidad». Esa noche, instalé una aplicación de grabación que se activaba automáticamente cuando él me enviaba mensajes o me llamaba. También comencé a llevar un pequeño dispositivo de grabación cada vez que sabía que estaría presente en reuniones familiares. Mi trabajo en el centro comunitario me había enseñado que los depredadores siempre subestiman a sus víctimas y que la documentación es la única protección real que tenemos. Los meses siguientes fueron una pesadilla de tensión constante. Roberto intensificó sus acercamientos, pero ahora con un componente de venganza por mi rechazo. Empezó a hacer comentarios sarcásticos sobre mi soltería delante de la familia. «Elena está tan enfocada en su carrera que va a terminar sola. A Elena le gusta jugar difícil, por eso no encuentra novio. Elena es muy selectiva, tal vez demasiado selectiva para su propio bien». Pero lo más perverso era cómo había empezado a sembrar dudas sobre mí en la mente de Patricia. Comentarios aparentemente inocentes que sabía que ella repetiría más tarde. «Tu hermana me preguntó si éramos felices en nuestro matrimonio. Elena me dijo que pensaba que yo no te valoraba lo suficiente. Tu hermana siempre encuentra pretextos para quedarse a solas conmigo cuando vienes a visitarnos». Patricia empezó a cambiar conmigo. Noté la tensión en sus ojos cuando hablábamos, la forma en que observaba cada interacción entre Roberto y yo durante las reuniones familiares. Una tarde, me confrontó directamente. «Elena, ¿hay algo que necesites decirme sobre Roberto?» «¿A qué te refieres?», le pregunté, aunque mi corazón se aceleró porque sabía exactamente a qué se refería. Él me dijo que has estado coqueteando con él, que le haces preguntas sobre nuestro matrimonio y que siempre buscas excusas para estar a solas con él. En ese momento, sentí como si el mundo se derrumbara bajo mis pies. Roberto había logrado exactamente lo que quería: convertirme en la villana de una historia donde él era el héroe inocente y yo la hermana entrometida que amenazaba su matrimonio perfecto. «Patricia», le dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente, «Roberto está mintiendo. Él es quien me busca, quien me envía mensajes, quien me hace comentarios inapropiados. Yo siempre lo he rechazado». Mi hermana me miró como si fuera una extraña. «¿Por qué Roberto inventaría algo así, Elena? ¿Qué ganaría mintiendo sobre ti?». Era la pregunta perfecta, porque demostraba exactamente cómo funciona la manipulación. Roberto había calculado que nadie cuestionaría sus motivos porque, después de todo, ¿por qué un hombre casado y aparentemente feliz inventaría una historia sobre el acoso de su cuñada? La respuesta era simple: porque el mejor mecanismo de defensa de un depredador es atacar primero. Decidí no mostrarle la evidencia a Patricia en ese momento. Algo me decía que Roberto tenía un plan más grande, y que revelar mis cartas demasiado pronto podría backfire. En lugar de eso, dupliqué mis esfuerzos de documentación y esperé a que él cometiera el error que sabía que estaba por llegar. El error llegó 3 semanas antes de Navidad. Roberto me siguió hasta el estacionamiento del centro comercial después de una reunión familiar. Yo sabía que me estaba siguiendo porque había notado su automóvil azul detrás del mío durante todo el trayecto. Cuando me detuve, él estacionó junto a mi coche y salió con esa sonrisa depredadora que ya conocía tan bien. «Elena, tenemos que hablar», me dijo, bloqueando mi camino hacia la entrada del centro comercial. «No tenemos nada de qué hablar, Roberto. Aléjate de mí. Mira, sé que te gusta hacértela difícil, pero esto ya se está volviendo ridículo. Patricia ya sospecha que algo pasa entre nosotros. ¿No sería mejor que simplemente admitiramos lo que sentimos y manejemos esto como adultos?» Era perfecto. Mi grabadora estaba funcionando,
Había cámaras de seguridad en el estacionamiento y Roberto acababa de confesar implícitamente que había estado manipulando la situación. Roberto, escúchame muy bien, le dije, mirándolo directamente a los ojos. No siento nada por ti excepto asco. Has estado acosándome durante meses, enviándome mensajes inapropiados, y ahora estás tratando de manipular a mi hermana para que crea que soy yo quien te persigue. Esto se termina ahora. Su máscara de encanto se desvaneció completamente. ¿Quién te crees que eres, Elena? ¿Piensas que alguien va a creerte a ti en lugar de a mí? Soy el esposo perfecto, el padre perfecto, el hombre que toda la familia adora. Tú eres la hermana soltera y amargada que está celosa de la felicidad de Patricia. Ya veremos, le respondí, y me dirigí hacia mi automóvil. Elena, me gritó mientras yo abría la puerta. Si le dices algo a Patricia, me aseguraré de que toda la familia sepa qué tipo de mujer eres realmente. Puedo ser muy convincente cuando quiero. Era exactamente la amenaza que había estado esperando, y quedó grabada perfectamente. Los días siguientes fueron los más tensos de mi vida. Roberto intensificó su campaña de desprestigio, llenando la cabeza de Patricia con historias cada vez más elaboradas sobre mi supuesta obsesión con él. Según su versión, yo lo llamaba constantemente, me aparecía en su trabajo sin invitación, y había llegado al extremo de confesarle mis sentimientos románticos. Patricia me confrontó nuevamente, esta vez con lágrimas en los ojos. Elena, Roberto me dijo todo. ¿Cómo lo has estado persiguiendo? ¿Cómo le dijiste que estabas enamorada de él? ¿Cómo amenazaste con arruinar nuestro matrimonio si él no te correspondía? ¿Cómo pudiste hacerme esto? La conversación fue desgarradora. Ver a mi hermana, la persona más importante de mi mundo, mirándome como si fuera capaz de traicionarla de la manera más cruel posible, casi me quebró. Pero mantuve mi compostura y simplemente le dije, Patricia, dame tiempo. En Nochebuena, durante la cena familiar, sabrás la verdad completa. ¿De qué estás hablando? Solo dame hasta Nochebuena. Te prometo que todo saldrá a la luz. Roberto había cometido el error fatal de subestimar a una mujer con formación en psicología y acceso a tecnología de grabación. Pero su error más grande fue pensar que podía usar a mi familia contra mí sin consecuencias. Lo que él no sabía era que yo había pasado semanas preparando la presentación perfecta de evidencia, y que la Nochebuena iba a ser la noche en que su castillo de mentiras se derrumbaría frente a los ojos de toda la familia. La tensión durante los días previos a la cena navideña era palpable. Roberto se comportaba como el marido y cuñado perfecto, llevando flores a mi madre, jugando con sus hijos, abrazando a Patricia con devoción teatral cada vez que yo estaba presente. Era una actuación magistral, diseñada para contrastar con la imagen de mujer despechada y obsesiva que había creado de mí. Mis padres me miraban con una mezcla de confusión y decepción. Era obvio que Patricia les había contado la versión de Roberto, y aunque no me habían confrontado directamente, podía sentir cómo dudaban de mí por primera vez en mi vida. La hermana menor, responsable, la que siempre había sido el orgullo de la familia por sus logros académicos y profesionales, ahora era vista como una potencial destructora de matrimonios. El 24 de diciembre llegué a casa de mis padres con mi bolso especialmente organizado. Dentro tenía mi teléfono principal, un dispositivo de respaldo con todas las grabaciones, transcripciones impresas de los mensajes más explícitos, y un pequeño altavoz Bluetooth, para asegurarme de que todos pudieran escuchar claramente la evidencia. La cena comenzó como todas las nochebuenas familiares. Mis padres orgullosos de tener a toda la familia reunida, Patricia luciendo hermosa y feliz junto a Roberto, los niños emocionados por los regalos que abrirían después de cenar. Roberto estuvo particularmente encantador esa noche, contando anécdotas divertidas del trabajo, elogiando la comida de mi madre, y siendo el yerno perfecto que siempre había fingido ser. Pero yo podía ver la tensión en sus ojos cada vez que me miraba. Sabía que algo estaba por suceder, pero no sabía exactamente qué. Lo que Roberto no había calculado era que yo había aprendido de él. El timing lo es todo. Esperé hasta que estuviéramos en el postre, cuando toda la familia estaba relajada y de buen humor, cuando los niños estaban distraídos con sus nuevos juguetes, cuando el vino había aflojado las lenguas y bajado las defensas. Fue entonces cuando Roberto cometió su error final. Elena, me dijo con esa sonrisa falsa, alzando su copa de vino. Quiero hacer un brindis especial por ti esta Nochebuena. Sé que este año ha sido complicado para ti, con todo lo que has estado pasando. Espero que el próximo año puedas encontrar la paz y la felicidad que mereces,
y que puedas superar esta fase difícil. Era el golpe de gracia perfecto. En una sola declaración, había logrado que toda la familia me mirara con lástima. Había insinuado que yo tenía problemas emocionales que explicaban mi comportamiento inapropiado, y había posicionado a él mismo como el cuñado comprensivo que deseaba lo mejor para mí, a pesar de todo lo que había sufrido por mis acciones. El silencio que siguió fue exactamente lo que Roberto esperaba. Un momento incómodo, donde toda la familia procesaría su mensaje implícito y reafirmaría su apoyo hacia él. Pero entonces Patricia hizo exactamente lo que él había calculado que haría. Se puso de pie lentamente, con lágrimas en los ojos y una expresión de dolor y traición que me partió el corazón. «No puedo seguir fingiendo que no pasa nada», dijo con voz temblorosa. «Elena, todos sabemos lo que has estado haciendo. Roberto me ha contado todo, cómo lo has estado persiguiendo, cómo has tratado de sabotear nuestro matrimonio». Su voz se fue alzando mientras hablaba, la emoción acumulada durante semanas finalmente encontrando una salida. «Eres mi hermana. Se suponía que me cuidarías, que me protegerías. Pero en lugar de eso, has estado tratando de robarme a mi marido como si fuera un objeto que pudieras tomar cuando se te antojara». Roberto mantuvo su expresión de tristeza resignada. El marido sufrido, que finalmente veía cómo su esposa liberaba el dolor que había estado cargando. Mis padres parecían paralizados, sin saber cómo manejar una situación que jamás habían imaginado que ocurriría en su familia perfecta. «Patricia», comencé a decir, pero ella me interrumpió. «No quiero escuchar más mentiras. Roberto me mostró los mensajes que le enviaste. Me contó sobre las veces que te le insinuaste, sobre cómo le dijiste que lo amabas y que yo no lo merecía. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste traicionarme así?» Fue entonces cuando se levantó completamente, señalándome con el dedo tembloroso, y gritó las palabras que Roberto había estado plantando en su mente durante meses. «Eres una cualquiera que anda detrás de mi marido». La copa de vino se estrelló contra el suelo en el silencio que siguió, el líquido rojo esparciéndose como sangre sobre las baldosas blancas. 23 pares de ojos me observaban, mis padres horrorizados, mis tíos incómodos, mis primos confundidos, Roberto con satisfacción apenas disimulada, y Patricia con un dolor tan profundo que casi me quebró la resolución. Pero no me quebré. En lugar de eso, hice exactamente lo que había planeado hacer durante meses. Me puse de pie lentamente, con una calma que sorprendió incluso a Roberto. Tomé mi bolso, saqué mi teléfono y sonreí con una serenidad que heló la sangre de mi cuñado. «Perfecto», dije, y mi voz resonó clara y fuerte en el silencio mortal del comedor, «porque tengo algo que mostrarles a todos». El cambio en la expresión de Roberto fue instantáneo y devastador. El triunfo se transformó en pánico puro cuando vio mi teléfono en mis manos. Sus ojos se abrieron como platos y su cara perdió todo el color, porque Roberto acababa de darse cuenta de que había caído exactamente en la trampa que yo había estado tendiendo durante 8 meses interminables. Patricia me miró confundida, sin entender por qué Roberto parecía a punto de desmayarse. El resto de la familia observaba la escena sin comprender qué estaba pasando, pero sintiendo que algo fundamental estaba por cambiar. «Roberto», dije, manteniendo esa sonrisa fría mientras configuraba mi altavoz Bluetooth, «¿le has contado a Patricia sobre nuestra conversación en el estacionamiento del centro comercial? ¿O prefieres que se lo cuente yo?» Su boca se abrió y cerró como un pez fuera del agua, pero no salió ningún sonido. Roberto sabía que estaba acabado, pero aún no tenía idea de cuán acabado estaba realmente. Porque lo que estaba por revelar no era solo la evidencia de su acoso, sino la documentación completa de 8 meses de manipulación psicológica, mentiras calculadas, y la destrucción sistemática de la relación entre 2 hermanas que se habían amado toda la vida. La Nochebuena perfecta de Roberto estaba por convertirse en la peor noche de su vida. Antes de que Roberto responda, continué, conectando mi teléfono al altavoz. «Déjenme mostrarles algo que grabé hace 3 semanas. El primer audio que reproduje fue la conversación del estacionamiento». La voz de Roberto llenó el comedor silencioso. «Elena, tenemos que hablar. Sé que te gusta hacértela difícil, pero esto ya se está volviendo ridículo. Patricia ya sospecha que algo pasa entre nosotros». Patricia se llevó las manos a la boca, sus ojos fijos en Roberto con una expresión de horror creciente. Mi voz respondía claramente en la grabación. «Roberto, escúchame muy bien. No siento nada por ti excepto asco. Has estado acosándome durante meses». Pero lo que realmente destrozó a Patricia fue escuchar la respuesta de su marido. «¿Quién te crees que eres, Elena? ¿Piensas que alguien va a creerte a ti en lugar de a mí? Soy el esposo perfecto, el padre perfecto, el hombre que toda la familia adora. Tú eres la hermana soltera y amargada que está celosa de la felicidad de Patricia». Roberto se puso de pie de un salto, su cara descompuesta.
Eso está sacado de contexto, yo nunca. ¿Sacado de contexto? Lo interrumpí, deslizando el dedo por mi teléfono. Entonces explícame el contexto de esto. Reproduje el siguiente audio, grabado durante la fiesta de aniversario 8 meses atrás. Elena, ¿has pensado alguna vez en lo que habría pasado si nos hubiéramos conocido antes que Patricia y yo? La sala entera se quedó en silencio absoluto. Patricia comenzó a temblar, sus ojos llenándose de lágrimas mientras miraba a Roberto como si fuera un extraño. O tal vez, continué, prefieres que escuchen esto otro. La siguiente grabación era devastadora. Roberto susurrando en la cocina de mis padres. Sabes que hay algo entre nosotros. Puedo verlo en la forma en que me miras. Patricia está tan ocupada con los niños que ya ni me ve. Tú y yo podríamos. Mi padre se puso de pie lentamente, su rostro enrojecido de ira. Roberto, ¿qué demonios significa esto? Pero yo no había terminado. Abrí mi aplicación de mensajes y comencé a leer en voz alta. Roberto, 23 de octubre, 11:45 de la noche. Elena, estás muy hermosa en esa foto de Instagram. Patricia tiene suerte de tenerte como hermana, aunque a veces me pregunto si no debería ser yo el afortunado. Patricia sollozó audiblemente. Roberto, ¿es cierto? ¿Has estado enviándole mensajes a mi hermana? Patricia, yo puedo explicar, comenzó Roberto. Pero mi madre lo interrumpió. Continúa, Elena, dijo mi madre con voz helada. Queremos escucharlo todo. Leí mensaje tras mensaje, cada uno más inapropiado que el anterior. Los comentarios sobre mi cuerpo, las insinuaciones sobre su matrimonio, las invitaciones a encontrarnos a solas. Con cada palabra que leía, Roberto se hundía más en su silla y Patricia lloraba más fuerte. Pero esperen, dije, porque lo mejor viene ahora. Conecté mi segundo dispositivo de grabación y reproduje la conversación donde Roberto me amenazaba. Si le dices algo a Patricia, me aseguraré de que toda la familia sepa qué tipo de mujer eres realmente. Puedo ser muy convincente cuando quiero. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto había perdido todo el color de su rostro y temblaba visiblemente. Patricia lo miraba como si acabara de conocerlo por primera vez. Pero Roberto no se detuvo ahí. Continué. Después de que lo rechacé, comenzó una campaña sistemática para convencer a Patricia de que yo era quien lo perseguía a él. Reproduje otra grabación, esta vez de Roberto hablando por teléfono con alguien. Es perfecto, amigo. Patricia ya está convencida de que Elena está obsesionada conmigo. La muy estúpida se está comiendo toda la historia. Para Navidad, toda la familia pensará que Elena es una loca desesperada. Patricia se derrumbó completamente. Sus sollozos llenaron la habitación mientras se daba cuenta de la magnitud de la traición de su marido. No solo la había engañado acosando a su hermana, sino que había manipulado sus emociones para convertirla en un arma contra mí. Roberto, dijo mi padre con una voz que nunca le había escuchado. Tienes 5 minutos para salir de mi casa antes de que llame a la policía. Esperen, puedo explicarlo todo, balbuceó Roberto, pero nadie lo estaba escuchando. Patricia se acercó a mí, sus ojos llenos de lágrimas y arrepentimiento. Elena, hermana, perdóname. ¿Cómo pude creerte capaz de algo así? Soy una idiota. La abracé mientras lloraba contra mi hombro. No eres idiota, Patricia. Roberto es un manipulador experto. Te hizo exactamente lo que quería hacerte, pero yo debería haber confiado en ti. Eres mi hermana. Te conozco desde que naciste. Debería haber sabido que jamás me harías algo así. Roberto hizo un último intento desesperado. Patricia, mi amor, puedo explicártelo todo. Elena malinterpretó. ¡Cállate!, gritó Patricia, girándose hacia él con una furia que nunca le había visto. 8 meses. 8 meses has estado acosando a mi hermana y manipulándome para que la odiara. Eres un monstruo. Mi tío Eduardo, el hermano mayor de mi padre, se acercó a Roberto. Muchacho, será mejor que hagas lo que dice tu suegro y te largues ahora mismo. Pero Roberto cometió un error más. En lugar de irse silenciosamente, trató de llevarse a sus hijos. Vamos, niños, nos vamos a casa, les dijo a mis sobrinos. Los niños se quedan aquí, declaró Patricia con voz firme. Tú te vas solo, no puedes impedirme ver a mis hijos, protestó Roberto. Fue entonces cuando mi padre demostró por qué había sido el patriarca respetado de nuestra familia durante tantos años. Se acercó a Roberto, y aunque era más bajo y mayor, su presencia llenó toda la habitación. Roberto, dijo con una calma amenazante, has acosado a mi hija menor durante 8 meses. Has manipulado a mi hija mayor para que odiara a su propia hermana. Has mentido en mi mesa, en mi casa, durante las fiestas más sagradas de nuestra familia. Si no sales de aquí en los próximos 3 minutos, te juro por la memoria de mi madre que vas a salir en una ambulancia. Roberto miró alrededor de la habitación, buscando algún rastro de apoyo, alguna cara amigable,
No encontró ninguna. Incluso mis primos más jóvenes lo miraban con desprecio absoluto. Esto no se queda así, murmuró mientras se dirigía hacia la puerta. Patricia, cuando te canses de esta farsa, sabes dónde encontrarme. La única farsa aquí eras tú, le respondió Patricia. Y espero no verte nunca más en mi vida. Después de que Roberto se fuera, la familia se reagrupó alrededor de Patricia y de mí. Mis tías prepararon té, mi madre trajo mantas, y mis primos se encargaron de distraer a los niños mientras los adultos procesábamos lo que acababa de suceder. Elena, me dijo mi padre, lamento mucho que hayas tenido que pasar por esto sola. Debiste habernos contado desde el principio. Si les hubiera contado sin evidencia, ¿me habrían creído? Le pregunté honestamente. Mi padre consideró la pregunta por un largo momento antes de responder. Probablemente no de inmediato. Roberto era muy convincente. Por eso documenté todo, expliqué. Sabía que él intentaría voltear la situación, así que necesitaba pruebas irrefutables. Patricia levantó la cabeza de mi hombro. Elena, ¿cómo pudiste mantener la compostura durante todos estos meses? Yo me hubiera vuelto loca. Casi me volví loca, admití, pero mi trabajo me ha enseñado sobre patrones de abuso y manipulación. Sabía que Roberto estaba siguiendo un guión clásico: aislar a la víctima, crear dudas sobre su credibilidad y usar a su familia contra ella. La única forma de derrotarlo era con evidencia que no pudiera negar. Lo que siguió fueron horas de conversación, lágrimas, disculpas y la lenta reconstrucción de la confianza entre Patricia y yo. Mis padres se disculparon por haber dudado de mí, mis tíos expresaron su admiración por mi manejo de la situación, y mis primos más jóvenes me dijeron que querían ser como yo cuando crecieran. Pero lo más importante fue la conversación que Patricia y yo tuvimos a solas en mi antigua habitación, mientras los niños dormían en el sofá de la sala. Elena, me dijo, necesito que sepas que aunque Roberto me manipuló, soy responsable de mis propias acciones. Yo fui quien decidió creerte capaz de traicionarme. Yo fui quien te gritó delante de toda la familia. Yo fui quien te hizo daño. Patricia, él te manipuló sistemáticamente. Eso es lo que hacen los manipuladores. Te hacen cómplice de su abuso sin que te des cuenta. Pero tú eres mi hermana. Debería haber confiado en ti por encima de cualquier otra persona. Nos abrazamos y lloramos juntas por primera vez en meses. No solo lloramos por lo que había pasado, sino por el tiempo perdido, por la confianza quebrada, por el dolor que habíamos experimentado las dos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal y emocional. Patricia inició los trámites de divorcio inmediatamente. Presenté una denuncia por acoso contra Roberto. La familia se unió como nunca antes para apoyarnos a ambas durante el proceso. Roberto intentó varias estrategias desesperadas para recuperar el control. Primero trató de negar todo, afirmando que las grabaciones estaban alteradas. Cuando eso no funcionó, intentó el chantaje emocional, rogándole a Patricia que pensara en los niños. Finalmente, intentó la intimidación, amenazando con luchar por la custodia completa de los niños si ella seguía adelante con el divorcio. Ninguna de sus tácticas funcionó. La evidencia era demasiado sólida, el apoyo familiar demasiado fuerte y la determinación de Patricia inquebrantable. 3 meses después de aquella Nochebuena, Roberto había perdido prácticamente todo. Patricia consiguió la custodia completa de los niños, la casa y una pensión alimenticia sustancial. El trabajo de Roberto se enteró del caso de acoso cuando presenté mi denuncia, y aunque no lo despidieron inmediatamente, su reputación quedó permanentemente manchada. Los clientes comenzaron a solicitar trabajar con otros vendedores, sus colegas lo evitaban, y eventualmente fue reorganizado a una posición menos visible con menor salario. Pero lo que realmente destruyó a Roberto fue el aislamiento social. Nuestra familia es grande y muy unida en nuestra comunidad. Cuando corrió la voz sobre lo que había hecho, se encontró excluido no solo de las reuniones familiares, sino de eventos sociales, del club donde jugaba fútbol los fines de semana, incluso de la iglesia donde había sido un miembro respetado durante años. Sus propios padres, después de escuchar las grabaciones, se pusieron del lado de Patricia y cortaron contacto con él. Su hermana, que había sido su confidente durante toda su vida, le dijo que no quería saber nada de él hasta que buscara ayuda profesional para sus problemas. Roberto se mudó a un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad, donde nadie conocía su historia. Pero incluso allí, la culpa y las consecuencias de sus acciones lo siguieron. Desarrolló problemas de ansiedad, comenzó a beber demasiado, y según Patricia, que ocasionalmente recibía informes a través de conocidos mutuos, parecía haber envejecido 10 años en 6 meses.
Lo más patético fue cuando intentó acercarse a Patricia 6 meses después del divorcio. Apareció en la puerta de su nueva casa una noche, borracho y llorando, rogándole que le diera otra oportunidad. «He estado yendo a terapia», le dijo entre sollozos. «Entiendo que estaba enfermo. Puedo cambiar, Patricia. Podemos ser una familia otra vez». Patricia me llamó mientras él estaba en su puerta, y juntas manejamos la situación. Lo que Roberto no entendía era que su arrepentimiento llegaba demasiado tarde y sonaba demasiado falso. Un hombre que había sido capaz de manipular a su esposa durante meses para que odiara a su propia hermana no era alguien en quien se pudiera confiar nunca más. «Roberto», le dijo Patricia con una calma impresionante, «incluso si tu arrepentimiento fuera genuino, lo cual dudo, el daño que hiciste es irreparable. No solo me acosaste a mi hermana, sino que me convertiste en tu cómplice. Me hiciste lastimar a Elena. Me hiciste dudar de mi propia familia. Eso no tiene perdón. Pero los niños necesitan a su padre», balbuceó él. «Los niños necesitan un padre que sea un buen ejemplo», respondió Patricia. «Un padre que respete a las mujeres, que sea honesto, que no manipule a las personas que ama. Ese padre no eres tú, Roberto». Para cuando se cumplió el primer aniversario de aquella Nochebuena devastadora, las vidas de toda la familia habían cambiado dramáticamente, pero para mejor. Patricia había florecido como madre soltera. Sin la presión constante de Roberto, había vuelto a estudiar y estaba terminando una certificación en contabilidad. Los niños, aunque inicialmente confundidos por la ausencia de su padre, se habían adaptado bien y parecían más relajados sin la tensión que Roberto había traído a la casa. Yo había sido promovida en mi trabajo y estaba considerando volver a estudiar para una maestría en terapia familiar. Mi experiencia con Roberto me había dado una perspectiva única sobre la manipulación psicológica que quería usar para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. La familia se había unido más que nunca. Los eventos que antes eran tensos porque todos caminábamos sobre cáscaras de huevo alrededor de Roberto, ahora eran celebraciones genuinas, llenas de risa y amor real. Incluso había empezado a salir con alguien nuevo. Marcos, un colega del centro comunitario que conocía toda mi historia y me admiraba por cómo la había manejado. Era todo lo opuesto a Roberto. Honesto, directo, respetuoso y completamente transparente en sus intenciones. La ironía final llegó cuando Roberto intentó volver a nuestra iglesia para la misa de Nochebuena de ese año. Aparentemente, pensó que había esperado suficiente tiempo y que la gente habría olvidado o perdonado lo que había hecho. Estaba equivocado. Patricia, los niños y yo estábamos sentados en nuestro banco habitual cuando Roberto entró solo y se dirigió hacia un banco en la parte trasera. El murmullo que siguió su entrada fue inconfundible. Las miradas, los susurros, la incomodidad palpable de la congregación que conocía la historia. Durante el intercambio de la paz, momento en que tradicionalmente los feligreses se saludan unos a otros, Roberto se quedó completamente solo. Nadie se acercó a él, nadie le extendió la mano, nadie le ofreció el saludo tradicional. Salió de la iglesia antes de que terminara la misa, y según testigos, tenía lágrimas en los ojos. ¿Sientes lástima por él?, me preguntó Patricia mientras caminábamos a casa después del servicio. «No», respondí honestamente. «Siento lástima por el hombre que podría haber sido si hubiera elegido ser honesto y respetuoso, pero no siento lástima por las consecuencias de las decisiones que tomó». «¿Crees que alguna vez aprenderá?». «Creo que Roberto aprenderá a lamentarse de haber sido atrapado», dije. «Pero no creo que aprenda a lamentarse de haber hecho lo que hizo. Hay una diferencia importante». Patricia asintió comprensivamente. Ella también había aprendido mucho sobre manipulación y narcisismo durante el año pasado. 2 años después de aquella Nochebuena que cambió todo, recibí una invitación inesperada. Era para la boda de Roberto con una mujer que había conocido en el trabajo, alguien que aparentemente no conocía su historia completa. La invitación me llegó por correo, dirigida a mí específicamente, con una nota escrita a mano. «Elena, sé que lo que pasó entre nosotros fue un malentendido. Espero que puedas venir a celebrar mi nuevo comienzo y que podamos dejar el pasado atrás». Le mostré la invitación a Patricia y nos reímos durante 5 minutos seguidos. «¿Un malentendido?», dijo Patricia, secándose las lágrimas de risa. 8 meses de acoso documentado es un malentendido. «Lo más impresionante es que piensa que yo querría ir a su boda», respondí, como si celebrar que otra mujer está a punto de vivir lo que yo viví fuera algo que me emocionara. Decidimos hacer algo mejor con esa invitación. La enmarcamos y la colgamos en la cocina de Patricia, junto a una foto de nosotras dos, abrazadas el día que se finalizó su divorcio. Era un recordatorio diario de que habíamos sobrevivido a la tormenta y que nuestra relación
era más fuerte que cualquier manipulación que alguien pudiera intentar. 3 años después de aquella Nochebuena, Patricia se graduó con honores de su programa de contabilidad y consiguió un trabajo excelente en una firma respetada. Los niños estaban prosperando en la escuela y habían desarrollado una relación hermosa con Marcos, quien se había convertido en una figura paterna positiva en sus vidas. Yo terminé mi maestría en terapia familiar y abrí mi propia práctica, especializándome en ayudar a familias que habían experimentado manipulación y abuso psicológico. Mi experiencia personal me daba una credibilidad única con mis clientes, y mi consulta se llenó rápidamente de referencias. Marcos y yo nos comprometimos en el 4º aniversario de aquella Nochebuena, en una ceremonia pequeña e íntima rodeada de familia verdadera. Patricia fue mi madrina de honor, mis sobrinos fueron los portadores de anillos, y mi padre caminó conmigo hacia el altar con lágrimas de orgullo en los ojos. En mi discurso durante la recepción, mencioné cómo aquella terrible Nochebuena había sido, paradójicamente, una de las mejores cosas que me había pasado en la vida. Esa noche aprendí que la verdad siempre tiene más poder que las mentiras. Dije, que la evidencia es más fuerte que la manipulación, y que una familia real se une para proteger a sus miembros, no para destruirlos. También mencioné algo que Roberto probablemente nunca entendería, que al intentar destruir la relación entre Patricia y yo, había terminado fortaleciendo nuestra unión de maneras que nunca habríamos experimentado sin su traición. Mi hermana y yo pasamos por el fuego juntas, dije, y salimos del otro lado no solo intactas, sino invencibles. 5 años después de aquella Nochebuena, recibimos noticias de Roberto por última vez. Su segundo matrimonio había terminado en divorcio después de que su nueva esposa descubriera que él había estado teniendo una aventura con una compañera de trabajo. Aparentemente, algunos patrones nunca cambian. Su exesposa había contactado a Patricia para disculparse por no haber creído las advertencias que algunos conocidos mutuos le habían dado antes de la boda. Debería haber investigado más, le escribió en un mensaje de Facebook. Ahora entiendo por qué nadie en su familia quería hablar de él. Patricia me mostró el mensaje y sonrió tristemente. Otra mujer que tuvo que aprender por las malas quién es Roberto realmente. Al menos ella tuvo la suerte de descubrirlo en 2 años en lugar de en 8 meses de matrimonio, respondí. Y no tuvo que lidiar con que él manipulara a su familia contra ella, añadió Patricia. Era verdad. La segunda esposa de Roberto había salido del matrimonio con menos daño psicológico que el que él había causado en nuestra familia. Pero eso era solo porque había tenido menos tiempo para perfeccionar su manipulación y menos personas cercanas a ella para usar como armas. Hoy, mientras escribo esto, han pasado 6 años desde aquella Nochebuena que cambió nuestras vidas para siempre. Patricia y yo somos mejores amigas, además de hermanas. Nuestros hijos se están criando en un ambiente de honestidad, respeto y comunicación abierta. Marcos y yo estamos esperando nuestro primer hijo, y Patricia está emocionada de ser tía otra vez. Roberto vive solo en un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Según los últimos informes que nos llegan ocasionalmente a través de conocidos mutuos, nunca ha logrado reconstruir completamente su vida. Su carrera profesional nunca se recuperó del escándalo. Sus relaciones familiares siguen rotas y aparentemente ha desarrollado una reputación en su nuevo círculo social como alguien de quien hay que cuidarse. La justicia más perfecta es que Roberto se condenó a sí mismo a una vida de aislamiento y mediocridad, no por lo que nosotras le hicimos, sino por las decisiones que él mismo tomó. Cada relación que arruina, cada oportunidad que pierde, cada vez que alguien descubre quién es realmente, son todas consecuencias directas de su propio carácter. Patricia y yo aprendimos que la mejor venganza no es la que tú planeas, sino la que la persona se inflige a sí misma cuando su verdadera naturaleza sale a la luz. Roberto no necesitaba que nosotras lo destruyéramos. Él era perfectamente capaz de destruirse solo. Nosotras simplemente nos aseguramos de que la verdad fuera conocida, y la verdad hizo el resto. La familia que Roberto intentó destrozar no solo sobrevivió, sino que prosperó. La mujer que intentó aislar y desacreditar se convirtió en una profesional exitosa que ayuda a otras familias a sanar del tipo de daño que él causa. La hermana que manipuló para convertirla en su arma se convirtió en su mayor enemiga, no por venganza, sino por protección. Y el hombre que pensó que era lo suficientemente inteligente para manipular a una familia entera, descubrió que había subestimado gravemente el poder de la verdad, la evidencia y el amor genuino entre hermanas. En nuestras reuniones familiares ahora, cuando contamos historias de Nochebuenas pasadas, siempre alguien menciona la Nochebuena de Roberto, y todos nos reímos. No porque lo que pasó fuera divertido,
sino porque sobrevivimos a algo que pudo habernos destruido y salimos más fuertes. Roberto quería que esa Nochebuena fuera mi humillación final. En lugar de eso, se convirtió en su exposición definitiva y en el comienzo de la mejor época de nuestras vidas. A veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien, rodeada de personas que te aman de verdad, mientras la persona que intentó destruirte se destruye a sí misma desde la distancia. Y esa, después de todo, es una justicia mucho más dulce que cualquier cosa que yo hubiera podido planear.